En este vídeo introduciremos algunos aspectos de la reactividad de los ácidos carboxílicos. Las propiedades químicas de los ácidos carboxílicos están determinadas en gran medida por la estructura del grupo carboxilo, que consiste en un átomo de carbono unido mediante un doble enlace a un átomo de oxígeno y mediante un enlace sencillo a un grupo hidroxilo. La mayoría de los ácidos carboxílicos se encuentran formando dímeros a través de puentes de hidrógeno, lo que determina en gran medida sus propiedades físico-químicas. Por ejemplo, los ácidos carboxílicos tienen puntos de ebullición y de fusión considerablemente más elevados que las de otros compuestos de semejante masa molecular. La característica de reactividad de los ácidos carboxílicos más sobresaliente es precisamente su comportamiento como ácido. Cuando un ácido carboxílico se trata con una base fuerte como el hidróxido sódico, es completamente desprotonado para dar lugar a una sal denominada carboxilato. La acidez de este tipo de compuestos está determinada por valores de pKa de en torno a 4 o 5, lo que es considerablemente más ácido que un alcohol que tiene un pKa de en torno a 16. Algunos ácidos carboxílicos son también bastante más ácidos, llegando a valores de pKa cercanos a 1 o a 0. De hecho, la acidez de un ácido carboxílico se sitúa en una zona intermedia entre la de un alcohol, incluso la de un fenol, y la de los ácidos minerales, que sí son mucho más ácidos. La especial acidez de los ácidos carboxílicos se debe a la estabilidad del anión carboxilato que se forma cuando un ácido carboxílico es desprotonado. Esta estabilidad se debe a la deslocalización de la carga electrónica de forma equivalente entre dos átomos de oxígeno. De hecho, cuando se desprotona un ácido carboxílico, se forma un anión carboxilato y esta desprotonación tiene un perfil energético mucho más bajo, es decir, es mucho más fácil desprotonar un ácido carboxílico que el perfil energético de la desprotonación de un alcohol, que conduce a un anión en el que no existe deslocalización electrónica. La carga electrónica se encuentra perfectamente localizada sobre un solo átomo de oxígeno. Los grupos carboxilo, los ácidos carboxílicos, se encuentran en multitud de moléculas biológicas, por ejemplo, en las cadenas laterales de los ácidos aspartico y glutámico, que forman parte de las proteínas. La forma en la que se encuentran estos grupos carboxilo en pH fisiológico está determinada por el pKa. El porcentaje de las formas ionizada y no ionizada de un determinado compuesto, por ejemplo de un ácido carboxílico, puede determinarse a partir de la constante de acidez y del pH en el que se encuentra esta sustancia. La ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es una forma logarítmica de la expresión de la constante de acidez, relaciona el pH con el pKa y el logaritmo del cociente entre las formas ionizada, la forma básica, y la forma ácida de un compuesto. Así, de la ecuación de Henderson-Hasselbalch se deduce que si el pH es mayor que el pKa, el ácido se encontrará fundamentalmente en la forma desprotonada, en forma de carboxilato, en el caso de que sea un ácido carboxílico. Por el contrario, si el pH es menor que el pKa, la forma predominante será la forma ácida, la forma no ionizada. A pH fisiológico, dado que el pKa de los ácidos carboxílicos está en torno a 4 o 5, predominará, por tanto, la forma desprotonada, la forma carboxilato. La acidez de un determinado ácido carboxílico viene determinada también por los sustituyentes que posea. Así, por ejemplo, la presencia de sustituyentes atractores de electrones hace que la acidez de estos compuestos aumente. Este aumento de acidez será mayor cuanto más electrón atractor sea el sustituyente, cuanto mayor sea el número de sustituyentes. Por ejemplo, en el caso de tener
un sustituyente cloro, el pKa se reduce desde, por ejemplo, en el caso del ácido acético, desde 4,7 a 2,9, pero si existe un átomo de cloro más, el pKa se reduce a 1,3, y si son 3 átomos de cloro los que se encuentran en el carbono adyacente al grupo carboxilo, el pKa se reduce a menos de una unidad. También depende de la proximidad en la que se encuentre este grupo electroatractor con respecto al ácido carboxílico. Si comparamos distintos clorobutanos, veremos que cuando el cloro se encuentra en la posición gamma, la acidez es ligeramente superior a la del ácido que no tiene ningún sustituyente atractor de electrones. Sin embargo, si el cloro se encuentra en la posición beta o en la posición alfa, esta acidez se incrementa considerablemente. También en el caso de ácidos benzoicos, de ácidos aromáticos con un núcleo aromático, la presencia de grupos dadores o atractores de electrones modifica la acidez. Los grupos dadores disminuyen la acidez de los ácidos carboxílicos, mientras que los grupos atractores de electrones hacen que esta acidez aumente. El efecto de los sustituyentes sobre el anillo aromático es más importante cuando estos sustituyentes se encuentran en las posiciones orto o para, mientras que es menos influyente cuando el grupo se encuentra en una posición meta.